This microphone is on. When you go over there. No, it didn't turn on. Entonces los niños, hermanos, pueden pasar a su actividad. Nosotros vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses capítulo 3, versículo 5. Colosenses 3:5. Cuando ustedes lo tengan, me dicen un amén, hermanos. El tema de nuestro mensaje hoy es: hagamos morir al viejo hombre, que es, hermanos, lo que trata este pasaje de las Escrituras. Hagamos morir al viejo hombre. Sea la palabra de Dios: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo. Hasta ahí vamos a dejarlo, vamos a orar. Padre, le damos las gracias por estar congregados este día, Señor. Día domingo, el día del Señor, como dice la Escritura, Señor. Día donde su iglesia alrededor del mundo aparta, Señor, este tiempo para adorarlo, para exaltarlo, para aprender de su palabra. Yo oro, Señor, que nos hable hoy, que nos anime, que nos consuele, que nos reprenda, nos redarguya conforme a su palabra. Su Espíritu Santo puede hablar a cada corazón, Señor. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. Y mantenga su Biblia abierta en Colosenses 3, por favor, durante todo el mensaje. Hermanos, en la Escritura nos dice en Juan capítulo 3, versículo 3, Jesús dijo: de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces Jesús lo dejó bien claro ahí, ¿verdad? De que, hermanos, si una persona no nace de nuevo, tal persona no puede ver el reino de Dios. Así que esto es de vida o muerte. Las personas van a pasar la eternidad. El destino eterno de una persona depende de si ha nacido de nuevo o no. Y Nicodemo no lo podía entender, así que le dice al Señor: ¿cómo un hombre viejo puede volver a nacer? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Sarcásticamente, ¿verdad? Y Jesús le dijo que no, que era necesario que él naciera del Espíritu. O sea, que el Espíritu Santo viniera y trajera vida a esa persona. Y sabemos que esto ocurre cuando alguien pone su fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando alguien viene, en dos palabras importantes que vemos en el libro de los Hechos: arrepentimiento y fe, ¿verdad? Arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo es clave, hermanos, para que alguien pueda nacer de nuevo. Ahora, en el momento que alguien nace de nuevo, el Espíritu Santo entra a esa persona, obra en nosotros el querer acercarnos a Dios, nos ilumina para leer las Escrituras, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestro diario vivir, pero ocurre que en ese momento el cristiano se da cuenta de otro problema que tiene, es el viejo hombre, ¿verdad? El cristiano se da cuenta de que mientras el Espíritu Santo está obrando en él deseos espirituales, deseos de acercarse a Dios, de servir a Dios, de conocer a Dios, su carne su naturaleza pecaminosa, que es el viejo hombre, está obrando malos deseos, como vemos aquí. El versículo 5. Los malos deseos que tiene nuestro viejo hombre son fornicación, un deseo por fornicar, por otras mujeres, por infinidad de mujeres, de impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, porque se adora al final, ¿verdad? El pecado, se adora el dinero. Entonces el viejo hombre tiene todos estos deseos. Dice también el versículo 8: dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de nuestra boca, el mentirnos. Todas estas cosas las desea el viejo hombre. Y el cristiano va a estar en lucha contra todas ellas por siempre. Gálatas 5:16, Pablo nos dice: les digo pues, anden en el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. O sea, la manera como nosotros podemos hacer morir al viejo hombre y no cumplir todos estos deseos que cada persona va a luchar contra ellos.
El deseo de las impurezas, de pasiones desordenadas, de malos deseos, avaricias, enojos, iras, blasfemias, malas palabras, que Jesús dijo de que de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca daremos cuenta en el día del juicio, ¿verdad? Entonces todas estas cosas, hermanos, el viejo hombre las quiere hacer y nosotros estamos en una lucha contra ellas. ¿Por qué? Porque el cristiano, por ejemplo, las malas palabras, yo creo que es un buen ejemplo. Cuando uno viene a Cristo, lo primero, hermanos, que uno pierde como cristiano es las malas palabras. Yo, hermanos, podía decir todas las malas palabras. Antes las decía toditas, hermanos. Pero una vez el Espíritu Santo comienza a obrar en uno, esos son de los primeros pecados, hermanos, los más fáciles, por así decirlo, de vencer. Los primeros que se van son las malas palabras. Entonces comienza, hermanos, de que cuando uno es creyente y uno dice una mala palabra, o uno tiene un mal deseo, o uno hace algo de lo que está aquí diciéndonos la Biblia, el Espíritu Santo se contrista en nosotros, hermanos. Y la Biblia dice que produce una tristeza que nos lleva al arrepentimiento. Así que, hermanos, el cristiano quiere, hermanos, hacer la voluntad de Dios. El cristiano quiere andar en el Espíritu. El cristiano, como dice aquí, quiere hacer morir en él. Porque si usted no quiere hacer morir estos pecados, usted va camino al infierno el día de hoy, hermanos. Si usted quiere seguir caminando en la misma avaricia de siempre, si ama el dinero, si vive por el dinero, si la razón de su existencia es el dinero, su avaricia es idolatría y los idólatras no heredarán el reino de Dios. El versículo 5 dice, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Si usted quiere practicar todas estas cosas, usted es un hijo de desobediencia. Versículo 7, en los cuales todos ustedes vivieron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Todo en pasado, vivíais, anduvieron. Todo está hablando del pasado, nuevamente dando a entender que el cristiano ha muerto y está deseando hacer morir en su vida siempre estas cosas. Ira, enojo, malicias, blasfemias, palabras deshonestas de nuestra boca, el mentirse. Dice, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, dice el versículo 9. Hermanos, es como que, y si usted me dice después, revístanse del nuevo. Lo que está hablando ahí es de quitarse ropa para ponerse nueva ropa. Hermanos, un ejemplo, este creo que es un buen ejemplo. Hace unas 2 o 3 semanas atrás, no me recuerdo exactamente, estuvimos ahí en la casa de Cristian con el hermano Elías. Estábamos botando todos los techos, ¿verdad?, de la casa. Y estábamos demoliendo todos los techos. Y usted se puede imaginar cómo estábamos nosotros de sucios. Y estuvimos ahí, hermanos, ya era como las 8:30 cuando nos fuimos. Y yo llegué a la casa, pues sucio, ¿verdad? Ahora, imagínense de que yo llegue a la casa, hermanos, y esto ocurre, quizás se me quiere acercar el niño y yo le diga que no me puede acercar, ¿verdad? Que no me puede abrazar porque papi está sucio. Y digamos que yo me quito esa ropa y me entro a bañar y que después de que yo me bañe me ponga la misma camisa, sudada, con todo eso sucio encima, me ponga el mismo pantalón. Si Stephanie me volvería a ver, pensaría, este hombre se ha vuelto loco. Y eso es exactamente lo que está diciendo aquí la Escritura, que nos debemos quitar el viejo hombre con toda esa suciedad que teníamos antes para ponernos ropa nueva, la vestidura que Dios nos da en Cristo. Se miraría ridículo de que yo después de todo ese día que me ensucié, me bañe y después me vuelva a poner la misma ropa sudada. No, eso ya no va conmigo. Tengo que ponerme ropa nueva. Es más, la Biblia lo ilustra de esta manera. Dice el apóstol Pedro de que el puerco lavado vuelve a revolcarse en el cieno y que el perro vuelve a su vómito. Y lo que ahí dice Pedro, porque está hablando en el contexto del falso profeta, es que el falso profeta y el hombre caído, su naturaleza misma, el cerdo, usted sabe de que usted lo bañe de nada le sirve. Estoy hablando del animal, ¿verdad, hermanos? Y Dios lo usa para el hombre caído ciertamente también. El cerdo, aunque usted lo bañe, lo lave, siempre va a ir al lodo. Y el perro siempre va a ir al vómito de regreso, porque su naturaleza es esa. Entonces la Biblia hace ese contraste con el cristiano. El cristiano no quiere regresar a su vómito. El cristiano no quiere volver a revolcarse en el lodo de su pecado, porque él quiere ser limpio.
Y si no quiere ser limpio, usted no es creyente el día de hoy. Y si usted no quiere ser limpio, usted no está en Cristo. El Espíritu Santo no está obrando en usted. Y por eso la Biblia nos dice, examínense para ver si están en la fe. Ahora Romanos 8:13, muy importante, aquí dice en Colosenses, haced morir, dice. Por eso le puse como título, hagamos morir al viejo hombre. Hacer morir, Romanos 8:13 dice que por el Espíritu Santo nosotros debemos hacer morir las obras de la carne. Y si por el Espíritu dice, hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Lo que esto significa, hermanos, es de que si yo estoy haciendo morir pasiones deshonestas en mi vida, iras, fornicaciones, impurezas, blasfemias, malas palabras, la mentira en mí. Yo estoy haciendo morir todos estos pecados en mí por el Espíritu de Dios, entonces viviré. Entonces tengo esperanza de vida eterna. El pastor Miguel Núñez dice una frase de él que me encantó, hermanos, que él dice, no es verdadero arrepentimiento el tuyo si sigues acariciando el pecado en tu corazón. O sea, si usted siempre está con sus mentiras, ¿verdad? Quizás usted ha conocido a alguien que dice ser cristiano, de que todo el tiempo miente, todo el tiempo trampas. Yo me recuerdo un hombre, hermanos, que vendía productos viejos como nuevos, engañando a las personas, y fue descubierto. Tal hombre, hermanos, no puede llamarse cristiano porque vive en una práctica de mentira. Entonces, hermanos, si no estamos haciendo morir el pecado en nuestras vidas, si lo acariciamos en nuestro corazón, no es verdadero arrepentimiento, dice aquí el pastor Miguel Núñez. Si no estamos haciendo morir en nosotros estas cosas, hermanos, no estamos verdaderamente en Cristo. Sí podemos mentir, sí nos podemos enojar, puede hasta caer en fornicación a alguien, pero si está cómodo en el pecado, no es cristiano. Porque el cerdo está cómodo dice 2 de Pedro 2, en el lodo. Él está cómodo ahí. Pero el cristiano no puede estar cómodo en el lodo, hermanos. No puede estar cómodo en el pecado. No puede estar cómodo en adulterios. No puede estar cómodo en blasfemias. No está cómodo. John Owen, en su libro La mortificación por el pecado, lo dice, ¿verdad? Dice ahí, el pecado en el creyente es una carga que lo aflige y no que lo deleita. Si usted encuentra deleite en estas cosas que está describiendo aquí Pablo, no es cristiano, hermanos. No lo es. Es una mentira. Porque el cristiano no encuentra deleite. Usted ha visto personas que dicen, yo tengo paz en mi fornicación. No es cristiano, es una mentira. Si fuera cristiano no tuviera paz en eso, ¿verdad? El cristiano nunca tiene paz, hermanos, en su pecado, porque está en guerra en su pecado, porque el Espíritu Santo lo ha sellado le pertenece a Dios. Hermanos, el hombre que es tocado de verdad por Dios nunca vuelve a ser igual. Nunca, jamás. Imposible. Él entra en una lucha contra el pecado. Él entra en una lucha contra el viejo hombre. Es más, aquí entran las palabras de Pablo, Gálatas 2:20. Y él dice ahí que con Cristo Jesús fue juntamente crucificado. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Y él dice ahí en una parte, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es exactamente la salvación. Donde ya no queremos vivir al viejo hombre con sus pecados, con sus vicios, dice Efesios, del pasaje paralelo. Sino, hermanos, tenemos un deseo de revestirnos. Otra cosa muy importante aquí. Mire que le dice a los hermanos, haced morir. Lo que significa que nosotros tenemos una participación en nuestra santificación. Ser cristiano no es solo venir a Cristo y tirarse atrás y Dios va a hacer todo. No. Nosotros justamente, hermanos, trabajamos juntamente con Dios. Hay una participación de nuestra parte ahí. Y sí, Filipenses 2:13 dice, Él es el que pone en nosotros, Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero Pablo dice, yo he trabajado más que los demás apóstoles. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, dice ese pasaje. Ciertamente, hermanos, la gracia de Dios está obrando junto con nosotros. Pero yo tengo una responsabilidad de hacer morir. Porque aquí Pablo le dice a la iglesia, hagan morir. Y esto, hermanos, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a hacer morir el pecado en nosotros? Por los medios de gracia, hermanos. No hay otra forma
¿Cómo nosotros vamos a hacer morir el pecado sino por los medios de gracia, por llenarnos del Espíritu? Por eso es que la Escritura dice que el Espíritu de Dios es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Poder para vencer el pecado, amor por Dios y un dominio propio, hermanos, para no caer en estas cosas. Ahora, recuérdese de esta ilustración que yo di una vez. Cuando la Biblia habla de medios de gracia, estos son medios para llegar a Dios. Y yo lo usaba como un ejemplo. Digamos, cuando yo iba a ver a Stephanie, cuando éramos novios, ¿ok? Si yo iba a ir, era siempre para Nápoles el viaje, ¿verdad? Si yo iba a ir a Nápoles a verla, ya sea a su iglesia o a su casa, yo necesitaba un medio para llegar hasta allá. Y ese medio era mi carro. El carro era el medio por el cual yo llegaba a Stephanie. Mi propósito no era solo subirme en el carro, quedarme en el carro o manejar el carro. Mi propósito era llegar a Stephanie. Los medios de gracia son medios de gracia para acercarnos a Dios. La oración es un medio de gracia para acercarme a Dios. Y aquí está el problema, que a veces se puede orar, como dice el pastor Miguel Núñez, pero es la carne la que ora y mi espíritu se queda sin comunión con Dios. Y hay gente que entra en un problema de que, bueno, soy cristiano, tengo que orar y oran, pero no están teniendo comunión con Dios porque no se arrepienten de sus pecados. Leer la Biblia. La Biblia, hay hombres que saben de la Biblia, pero no tienen comunión con Dios. Usted quizás lo ha conocido. El diablo sabe la Biblia, pero él no tiene comunión con Dios, hermanos. Cuando el diablo tienta a Jesús, hasta usa la Biblia en una parte. Entonces yo leo la Biblia, no por leerla, yo estoy leyendo la Biblia por tener comunión con Dios. Congregarme es el ejemplo más claro. Congregarme es un medio de gracia, pero ocurre que hay gente que viene a la iglesia, pero no vino a tener comunión con Dios. Es como que yo solo me subiera en el carro y nunca llegué a Stephanie. Llegan aquí, pero no tienen comunión con Dios. Entonces son medios de gracia, sí, pero estos medios me deben de llevar a tener una comunión con Dios. Y conforme yo crezca en mi comunión con Dios, yo voy a vencer el pecado. Jesús dijo, el que me ama, guardará mis mandamientos. Si me aman, guardarán mis mandamientos y yo vendré a ustedes y haré mi morada en ustedes, les daré el Consolador, el Padre y yo veremos hacer morada con ustedes. Y ahí comienza a hablar Jesús de esa relación entre la comunión con Dios y la obediencia. Así que ¿cómo se va a vencer el pecado, hermanos? Llenándonos del Espíritu de Dios. ¿Cómo nos llenamos del Espíritu de Dios? Por medio de los medios de gracia, de tener comunión con Dios. No se vaya, hermanos, usted a contentar con que el pastor dijo que leyéramos la Biblia en un año y allá voy siguiendo yo el calendario de Robert Murray McCheyne y ya cumplí. No se contente con nada más que con tener comunión con Dios. No la lea solo por leerla, no se contente con solo congregarse por congregarse, porque entonces el diablo va a ganar. Ahora, algo que Dios me hablaba sobre esto es, el Espíritu Santo nos dice a cada hermano, haced morir el pecado en nosotros. No nos está llamando a matar el pecado en otra gente, sino el propio. Porque al final yo voy a dar cuentas a Dios sobre mi vida. Ezequiel 18, el Padre no dará cuenta por los pecados del Hijo, pero el Hijo no dará cuenta por los pecados del Padre. El alma que pecare, esta morirá. Ahora, John Flavel, yo lo decía el viernes, pero hoy lo traigo escrito para citarlo exactamente. Este hermano dijo así, es más fácil gritar con furia, quejándose por los pecados ajenos que matar uno propio. Y esto creo que hay una gran verdad de nuestra naturaleza pecaminosa malvada. Es más fácil siempre ver el pecado ajeno que el propio. Es más fácil, hermanos, gritar con furia, quejándose, dice él, por los pecados ajenos que matar uno propio. En palabras de Jesús, es siempre más fácil ver la paja en el ojo de un hermano que la viga en el propio. O sea, puede haber alguien mirando el pecado en otro y no darse cuenta que él tiene un peor pecado. Y esto lo vemos cuando aquel hombre, el fariseo y el publicano van a orar, ¿verdad? Ambos van a orar y el fariseo no se ha dado cuenta que él tiene un peor pecado que el publicano ahí. ¿Se acuerda cuando Jesús va a comer a la casa de Simón el fariseo? Y llega una mujer pecadora, la Biblia no nos dice qué pecado hacía, pero lo llama pecadora, la mujer tenía una mala reputación. Simón el fariseo dice, si Jesús supiera qué mujer es esta, no se dejara tocar los pies por ella. Y Jesús al final dice que a ella sus muchos pecados le son perdonados.
y al que mucho se le perdona, mucho ama. Y en ambos casos vemos que el que no se daba cuenta de su pecado es el que salió ahí peor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, hermanos. Porque siempre es más fácil ver pecado en el ojo ajeno, en la persona ajena. Es más fácil ver la paja en el ojo de otro hermano que la viga en el nuestro. Jesús dice, ¿verdad? Saca la viga de tu ojo para que luego puedas ver el ojo de tu hermano y ayudarle a quitarse su paja. Sí, hermanos, la Biblia nos llama a que por sus frutos conoceréis a las personas, por tanto sí discernimos. Y la Biblia nos llama a llamar al arrepentimiento a los demás, ¿verdad? ¿Se acuerda Juan el Bautista? Juan el Bautista le dijo a Herodes, no te es lícito que le robaste la mujer a tu hermano. ¿Estaba haciendo Juan el Bautista lo correcto? Sí. Natán le fue a decir a David, no te es lícito haber matado a Urías Eteo. ¿Estaba haciendo lo correcto Natán? Sí. Pero imagínense que Natán hubiera sido un asesino también, hermanos. No. Natán debía arrepentirse de su pecado para luego ir a reprender a David. Imagínense que Juan el Bautista le diga a Herodes, no te es lícito la mujer de tu hermano, y él estuviera en lo mismo. No. Sí llamamos a otros al arrepentimiento, pero nunca olvidándonos que nosotros vamos a dar cuentas a Dios, nosotros. Y que Dios sobre todas las cosas me llama a matar el pecado en mí, hermanos. Y yo quisiera que nuestra hermana ponga Ezequiel 33:30. Y hace unas noches me ocurrió esto, hermanos. Yo estaba leyendo Ezequiel 33. Y Ezequiel 33 comienza Dios diciendo, ustedes saben que es un atalaya, ¿verdad? Que están en unas torres y eran guardianes que miraban si venía un ejército extranjero a atacar en la ciudad. Y dice el Dios ahí, Ezequiel, yo te he puesto por atalaya. Y si el atalaya está allá arriba y mira que viene un pueblo extranjero al ataque y no toca trompeta, no advierte, le dice Dios, y deja que vengan y destruyan al pueblo, ellos van a morir por su pecado, Israel, pero su sangre la voy a demandar de tus manos. Y luego le dice Dios a Ezequiel, si yo le digo al impío, de cierto morirás, que Dios le había dicho a Israel que venía juicio, ¿verdad? Y tú no le advirtieres, tú no le amonestases para que él se convierta de su camino, el impío va a morir por su maldad, pero su sangre demandaré de tus manos, le dice Dios. Pero si tú le adviertes y él no se convierte, él va a morir por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Y cuando leía eso, hermanos, no podemos hacer otra cosa que pensar cuando Pablo habla en Hechos 20 con los ancianos de Éfeso. Los pastores de Éfeso, y Pablo les dice a ellos, yo estoy limpio de la sangre de todos ustedes, porque no he rehusado de predicarles todo el consejo de Dios. O sea, yo les he predicado toda la palabra. Yo estoy limpio de la sangre de ustedes. Allá ustedes si van al infierno, les está diciendo él. Allá ustedes si van a la condenación eterna. Pero más adelante, hermanos, en el capítulo 33, Dios le dice eso a Ezequiel. Y luego, hermanos, llegan las noticias de que Israel ha caído, Jerusalén ha caído. Y Ezequiel por fin puede hablar, porque está mudo, si usted se recuerda. Por fin puede hablar. Él solo hablaba cuando venía profecías, pero el resto del tiempo estaba mudo. Comienza a hablar Ezequiel después de ese momento. Y al final del capítulo Dios le dice estas palabras, hermanos. Y yo de verdad cuando lo leía casi que me imaginaba yo por un segundo. Y le dice, tú hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti. O sea, se burlaban de él junto a las paredes y a las puertas de su casa. Y él habla el uno al otro, cada uno con su hermano diciendo, dice aquí, venid ahora y oíd la palabra que viene de Jehová. Pero no iban con sinceridad a escuchar la palabra de Dios, hermanos. Y vendrán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti como pueblo mío, le dice Dios. O sea, así van a hacer pasar como que de verdad querían oír la palabra de Dios, como que de verdad eran el pueblo de Dios, y oirán tus palabras, le dice, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, pero mire lo que dice, el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. O sea, iban a escucharlo. Lo escuchaban hablar al profeta, denos la palabra de Dios, pero ellos ya en sus corazones iban predispuestos a, no me importa lo que este hombre diga, no me importa cuántas veces diga así dice el Señor, yo viviré mi vida como yo quiero. ¿No acaso ese es un problema en las iglesias, hermanos? Puede ir a escuchar una y otra vez al pastor y la gente nunca se arrepiente, nunca cambia, sigue haciendo lo mismo.
He aquí, dice, tú eres a ellos como cantor de amores. Otra traducción dice como el que canta canciones de amor. Hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. O sea, como cuando uno, por ejemplo, una vez con Stephanie fuimos a escuchar, la hermana cantó la alabanza hoy, ¿verdad? Michael W. Smith. Y fui a escuchar esas alabanzas de él, tú eres mi respirar. Y santo, 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 ¿verdad? Y escuchamos estas alabanzas y las cantábamos y me encantó su voz. Y él, hermano, dice que desde que él era un niño tocó el piano y no necesitó que nadie le enseñara. Y un don musical y una voz preciosa. Pero solo lo fui a escuchar esa vez. Hermanos, solo fui a cantar, sí fue a adorar a Dios por lo menos yo. Pero es lo que está diciendo aquí, iban, lo escuchaban. Pero no iban porque querían hacer nada de lo que él decía. Pero cuando ellos vinieren y viene ya, sabrán que hubo profeta en medio de ellos. Lo que Dios le dice aquí es a Ezequiel que les predicara la palabra. Que él estuviera limpio de la sangre de todos los que lo escuchaban para él librar su alma. Pero yo, hermanos, me imagino el corazón del profeta quebrantado, hermanos, por la situación. Al igual que Jeremías, ¿verdad? Cuando él, hermanos, vemos en el libro de Jeremías, muchas veces él, hermanos, hablar del desánimo que él sentía al ver el pecado del pueblo. Así, hermanos, ciertamente mi deber aquí es predicar la palabra de Dios siempre, ¿verdad? Pero, hermanos, no quiero solo predicar para un día decirle al Señor, bueno, yo estoy limpio de la sangre de ellos. No, mi deseo es que todos se salven. Que todos se salven. Así que, y sabe, hermanos, al final de todas las cosas, por lo menos una cosa puede usted decir de mí: a este hombre le importa mi alma y me dice la verdad y no se anda escondiendo, ¿verdad? En Lucas 8 dice, hermanos, de que el Señor Jesús, de que cuando el sembrador sale a sembrar, una parte de la semilla cae entre el camino, las aves se la comen. Otra parte de la semilla cae entre pedregales, no puede echar raíz, el sol la quema. Otra parte de la semilla cae entre espinos, no puede crecer, se ahoga. Otra parte de la semilla cae en buena tierra y da fruto, dice Jesús. Y Jesús luego explica de que el sembrador es el que lleva la palabra de Dios, la semilla es la palabra de Dios. Y dice de que el que se comieron la semilla las aves son aquellos que el diablo les arrebata todas las veces la palabra. Nunca se salvan. Porque, hermanos, créanlo, el Espíritu Santo está activo en cada predicación, pero yo tengo presente que el diablo está activo en cada predicación. El diablo está activo en robar del corazón de las personas cada vez que se predica. Por tanto, hermanos, a los efesios, ¿qué les dijo el Señor? Que cuando Pablo, Apolos, Priscila, Aquila, Timoteo, todos ellos les habían predicado, era el Señor Jesús que les había hablado. Ellos habían aprendido del Señor Jesús. Y esto lo he aprendido yo. Cuando se predica la palabra de Dios, hay algunos que están escuchando la voz del Señor Jesucristo. Mientras hay otros que solo me están escuchando a mí. Y el que escucha al Señor Jesús es el que se salva y el que cambia. Y el que solo me escucha a mí nunca se va a salvar ni va a cambiar, hermanos. Mientras algunos el Espíritu Santo les está hablando, otros solo mi propia voz les está hablando porque no, el diablo está arrebatándolo o tienen un corazón de piedra. O tienen un corazón entre espinos. Dijo Jesús que los espinos simbolizan al que sigue amando al mundo, sigue amando los placeres, sigue amando las cosas del mundo y por eso no se salva. Pero dice Jesús en Lucas 8:15, pero la semilla que cayó en buena tierra, estos representan a los que con un corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y ese es el anhelo de cada uno de nosotros, ¿verdad? Que oigamos la palabra, que demos fruto con perseverancia. Y ese fruto es hacer morir el viejo hombre, hermanos. Morir a estas cosas. Hoy en la clase de nuevos miembros, uno de mis hermanos me decía: pastor, pero ¿se puede oír que en una iglesia haya fornicación? O sea, la idea de que hubiera impureza o estos pecados para él era inconcebible. Y comprendemos esto también. Hay un dicho por ahí que dicen, no está en la Biblia, que la iglesia es un hospital. Y eso es cierto, hermanos. La iglesia es un hospital. Es el hospital del alma. Y Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Yo no he venido a buscar a sanos, sino enfermos. Yo no he venido a llamar a justos porque no había ninguno, sino a pecadores al arrepentimiento. Y en ese sentido, todos nosotros aquí venimos a la iglesia. Y aún el cristiano, aunque tiene el Espíritu Santo, tenemos una enfermedad en nuestro cuerpo que es el pecado.
que mora aún en mí. El pecado de que a veces me hace hacer, Pablo dijo, las cosas que quiero hacer no hago, sino el mal que no quiero hacer, ese hago. Y encuentro que yo quiero hacer el bien y termino haciendo el mal. Y eso es una lucha que todos los cristianos tenemos. Pero lo que yo estoy diciendo aquí es, si usted está en paz con la impureza, si usted está en paz con la ira, si usted está en paz con las blasfemias, si usted está en paz con palabras deshonestas, si usted está en paz con andar mintiendo, si usted está en paz con el enojo, con la malicia, no es cristiano. No puede salvarse. Así que nos despojamos del viejo hombre, hermanos, y lo queremos hacer morir al pecado. Y hermanos, ahí es donde dice la Biblia que como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y Él se acuerda que somos polvo, dice. Dios ciertamente es misericordioso para con el creyente. Y por eso dio su Hijo Jesús para morir en una cruz, porque Él sabe que no nos podemos salvar. Por eso la salvación es por gracia y no por obras, porque por obras no nos pudiéramos salvar. Hermanos, porque el estándar para ser salvos es tan imposible que solo un hombre lo logró y es nuestro glorioso Señor y Salvador Jesús, el postrer Adán. Y esto lo comprendemos. Ahora, no solo nos dio a Jesús como Salvador, pero nos regala a Jesús como nuestro gran sumo sacerdote, quien intercede a la diestra del Padre a favor mío. Que cuando yo peco, un abogado tengo con el Padre Jesucristo. Y mire qué interesante. Cuando yo fallo, clamo perdón. Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad, no basado en el mérito que yo haya hecho para ganarme el perdón. Esto es muy importante porque a veces la gente peca y quiere después golpearse, ¿verdad? Y voy a ayunar 10 días y no voy a ir a trabajar una semana para castigarme. Martín Lutero, ¿verdad? Siento tanta culpa de que en el frío se salía a hincarse, hermanos, en el frío desnudo del monasterio él. Y los que se flagelaban, ¿verdad? En la iglesia católica, comenzaban a golpearse la espalda. Y todas estas cosas para castigarse, para sentirse perdonados. Pero en el Evangelio, la Biblia dice, Hebreos 9:14, la sangre de Jesucristo es poderosa para limpiar nuestras conciencias de obras muertas para poder servir al Dios vivo. Nuestro perdón lo recibimos por gracia. El Espíritu Santo lo aplica a nuestras vidas. El Espíritu Santo nos lo da. Así que Dios no nos ha dejado solos en esta batalla. No solo dio a Jesús para morir, pero nos ha dado a Jesús hoy, hermanos, para ser nuestro sumo sacerdote. Y nos ha dado el don del Espíritu Santo para ayudarnos. Y hermanos, si hemos estado aquí hasta el día de hoy en la iglesia, ha sido por el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cuántas veces, hermanos, en este caminar uno se desanima y el Espíritu Santo nos da nuevas fuerzas para seguir adelante? ¿Cuántas veces en este caminar, hermanos, uno falla y el Espíritu Santo nos da convicción de pecado, pero luego nos da el gozo de la salvación una vez para levantarnos una vez más? El Espíritu Santo, hermanos, está con nosotros todo el tiempo. Y esto es cierto también. Cuando uno más a veces siente la ayuda de Dios es cuando uno está en problemas, desanimado, en pruebas, o a veces hasta cuando uno peca. Porque cuando uno peca, más convicción de pecado trae, más tristeza que lleva al arrepentimiento. Y cuando uno recién es perdonado, uno siente nuevamente la alegría del perdón. Me recuerdo una vez en la iglesia antigua donde yo me congregaba, yo no entiendo cómo, hermanos, pero salió una gran controversia de que había un gran grupo de gente que decía que el Espíritu Santo no moraba en las personas, sino que solo estaba y se salía y que solo venían algunos momentos. Yo les dije, hermanos, la Biblia dice, aún Efesios 4:30, ¿verdad? No contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 1:13 al 14, del momento que escuchamos el Evangelio, creímos en el Señor Jesús, fuimos sellados con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia, la garantía de nuestra herencia. Y luego yo les leía 1 Corintios 6, la iglesia es templo y morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros y no nos deja solos, hermanos, en ningún momento. Él está siempre obrando. Si usted, es más, nadie puede decir que el Espíritu Santo le ha dejado solo ni un momento si es cristiano de verdad. Siempre ha estado obrando en nuestras vidas porque nos lo ha dado para el día de la redención. Hechos 9, yo lo decía el día viernes, Pablo, ¿verdad? Vemos ahí la regeneración. Pablo dice que va camino a Damasco y dice que va respirando
amenazas y muerte contra la iglesia, ¿verdad? Usted sabe, el perseguidor, él iba a querer matar hermanos, él iba a querer amenazas y muerte, ¿verdad? Un corazón lleno de maldad. En el camino Jesús lo deja ciego, en el camino Jesús lo humilla. El hombre ya después pasa 3 días sin comer, ¿verdad? Sin beber agua. Luego Dios le dice a Ananías, ve a orar por él. Y Ananías viene y le dice, hermano Saulo, Saulo se llama Pablo también, yo he venido aquí, el Señor Jesús me ha mandado para que recorres la vista y seas lleno del Espíritu Santo, dice. Y yo le decía el viernes, ese hombre, hermanos, no había hecho nada para merecer el don del Espíritu Santo, más que andar matando y persiguiendo cristianos. Y a eso él iba. Pero como dijo Pablo, yo soy el primero de los pecadores. En inglés, chief of sinners, ¿verdad? Como el máximo pecador, el peor de los pecadores. Para que en mí se manifestase, dice él, la gracia de Dios. Para que Dios diera a conocer, hermanos. Usted se imagina en la iglesia todos los hermanos hablando, Saulo hoy es cristiano. Y los hermanos, bueno, no había Facebook, ni Instagram, ni teléfonos, ¿verdad? Pero poco a poco la noticia se ha de ver yendo. Y dice la Biblia que los hermanos escuchaban, el que perseguía a la iglesia, hoy predica el nombre de Jesús. ¿Y qué dice la Biblia? Y glorificaban el nombre del Señor Jesucristo en mí, dice. Hermanos, la iglesia daba testimonio asombrada de que Dios había cambiado a aquel hombre. Eso debe ocurrir en nuestras vidas, hermanos. Quizás usted no ha asesinado a nadie, no ha andado matando a hermanos, ¿verdad? Pero quizás usted era un fornicario, un impuro, un avaro, un iracundo, hermanos, un blasfemo, uno lleno de palabras deshonestas, un mentiroso, hermanos. Estas cosas éramos, pero nos hemos despojado del viejo hombre con sus hechos. Versículo 10, dice, revestíos. Hoy nos hemos puesto una nueva ropa, ¿verdad? Del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hermanos, nuestro anhelo hoy es que será la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesús, ¿verdad? Pablo dice que su anhelo era de que Cristo fuera formado en los Gálatas. Y ese es el anhelo de la salvación. Queremos, hermanos, ser más conforme a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesús. Y Dios está haciendo que todo en nuestra vida obre para el bien de hacernos más como su Hijo. Versículo 11 dice, o sea, hermanos, si usted es cristiano de verdad, lo sabe porque su corazón usted quiere ser como Jesús. Ya no quiere ser el antiguo Pedro, el antiguo Juan, el antiguo Martín, el antiguo que sea su nombre. Hoy usted quiere ser un hombre nuevo en Cristo. Versículo 11. Donde no hay griego, dice, ni judío, circuncisión ni incircuncisión. Y si puede poner nuestra hermana Efesios 2:12, por favor. Quisiera explicar esto, hermanos, porque hay mucho valor en esto. En cuanto que no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, lo que está hablando ahí es que en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Israel. Dios tenía el pacto con ellos. Ese es el Antiguo Testamento, el antiguo pacto de Dios con Israel. Pero en el Nuevo Testamento ya no importa si es judío o si es griego. Ya esto ya no importa. Si se circuncida o no, ya no importa. En ese sentido, hermanos, el Israel que está ahorita en el Medio Oriente peleando con la Franja de Gaza y todo lo que está pasando allá, ¿verdad? Ese, hermanos, ya no es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es judíos y gentiles que estamos en Cristo. Porque el que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Juan 3:36, el que no tiene al Hijo, la ira de Dios está sobre él. En aquel tiempo estaba sin Cristo, le recuerda a los Efesios. Alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos, de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso éramos nosotros antes, ¿verdad? El 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo erais lejanos, hoy hemos sido hechos cercanos. Y les recuerda, no porque ellos hubieran hecho algo, sino por la sangre que Jesús derramó. Él es nuestra paz. De ambos pueblos hizo ¿cuántos, hermanos? Uno. Así que, hermanos, el pueblo de Dios ya no es el Israel que está allá. El pueblo de Dios es judíos y gentiles juntos en la iglesia. Dios tiene un pueblo suyo en Israel, como le dijo Dios a Elías. Tengo 9,000 aquí que no han doblado sus rodillas ante Baal. Y Dios le dijo a Pablo, yo tengo un remanente judío aún.
Yo tengo un remanente, hermanos, hondureños. Yo tengo un remanente mexicanos. Yo tengo un remanente brasileños. ¿Es todo Brasil pueblo de Dios? No, pero hay un pueblo de Dios en Brasil. Hay un pueblo de Dios en los Estados Unidos. Hay un pueblo de Dios en Guatemala. Hay un pueblo de Dios en El Salvador. Aquellos que hemos venido a la fe en Cristo. Él ha hecho un pueblo, ¿verdad? Y dice, derribando la pared intermediaria de separación, aboliendo en su carne, Jesús en su cuerpo, las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, que nos era imposible a nosotros cumplir, ¿verdad, hermanos? Para crear en sí mismo de los dos uno solo, nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, porque ambos estábamos en pecado, en un solo cuerpo, judíos y gentiles, matando en ella las enemistades. Hermanos, regresando a nuestro pasaje, ¿qué dijo aquí Pablo? Ya no hay judío y griego, hermanos. Ya no hay circuncisión o incircuncisión. Ya no hay bárbaro ni escita. Y esto creo que hay una gran importancia en explicar lo que era un bárbaro. Un bárbaro era un término despectivo, burlisto que tenían los griegos y todos los que tenían la cultura griega para referirse a aquellas personas que no sabían el idioma, que no conocían la cultura de los griegos. Recuérdense que los griegos habían dominado el mundo antiguo y su cultura y su idioma se había regado por todo el mundo. Por eso el Nuevo Testamento fue escrito en griego, porque era lo que hablaba la gente. Pero habían algunos que no conocían el idioma y los griegos se burlaban que los escuchaban como ladrar, ¿verdad? Y bar, dicen que escuchaban cuando ellos hablaban. Cuando yo voy a cortarme el pelo, ¿verdad? Yo los escucho ellos que están ahí hablando, hermanos, y yo solo escucho. No entiendo nada, ellos son de Vietnam. Entonces estos en su burla decían los bárbaros, solo como ladran. Son gente ignorante y sin cultura y los menospreciaban. Y aquí dice el Señor, ya estas cosas no importan más. El escita, hermanos, era una persona, estos eran guerreros del mundo antiguo, conocidos por ser hombres salvajes, hermanos, de que eran aborrecidos y temidos más aún que los bárbaros. Entonces el Señor dice aquí, que Él salva, hermanos, a judíos y a griegos, a los bárbaros, a los escitas. Él salva a los siervos y a los libres. Siervo es esclavo ahí. Dulos, ¿verdad? Y gran parte de la población era esclava en aquel tiempo. Y sí, hermanos, había forma, que el hermano Gilberto leí de tarea que él va a predicar eso, hermanos. Pero sí había forma que se pudieran hacer libres en aquel tiempo. Pero sí, el esclavo no tenía nada a su nombre. Él y su familia le pertenecían a alguien más. Pero mire lo que dice. Puede ser judío, griego, puede ser bárbaro o escita, puede ser esclavo o libre. No importa esto, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Por qué, hermanos? Esto es lo que Pablo dice aquí. Dios a la iglesia está unida a su Cristo y Dios nos mira en Cristo. No importa el país. No importa la educación, no importa quién usted haya sido, no importa todo lo que el viejo hombre era, porque Dios lo mira a usted en Cristo. Y en Cristo no hay judío, en Cristo no hay gentil, en Cristo no hay esclavo, en Cristo no hay bárbaro ni escita, en Cristo nada de esto importa. Lo que importa es que nosotros estamos en Cristo. El Padre nos ve a través del Hijo. Y por eso nos dice, 12, vístanse pues como gente escogida de Dios, ¿verdad? Como gente santa que ha sido apartada para Dios. Y nos dice como gente que ha sido amada, hermanos. ¿Y cómo nos debemos vestir? Y comienza a describir el carácter de Cristo. Entrañable misericordia. Y yo escribí aquí un pasaje bíblico. Mateo 9:36 dice que Jesús al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esa palabra compasión es que se le conmovieron las entrañas en el griego, ¿verdad? Y aquí que dice, entrañable misericordia. Hermanos, si usted es cristiano, se va a conocer, porque en usted comienza una entrañable misericordia. Es más, la Biblia dice que nosotros no sabemos orar, ni pedir como conviene, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, nos lleva a orar, hermanos, con un gemido indecible, que no hay palabras para explicarlo. Y es ahí donde el corazón de uno es conmovido por las almas. Es ahí donde las madres aquí en la iglesia lloran por hijos que no conocen al Señor, ¿verdad?
Hermanos, hay una compasión en uno hacia el no cristiano. Hermanos, si usted es cristiano y no le importa la salvación de nadie, usted no es cristiano de verdad. Es falso su evangelio. Porque si usted ha venido a Cristo, usted anhela que los demás conozcan al Señor. Hoy en la clase de nuevos miembros hablábamos sobre lo que es ser una iglesia. Y yo dije algo. Hay gente que dice, yo voy a la iglesia por Dios y no por la gente. Y yo les dije, esa frase está tan mal. Y es más, es inspirada por el infierno mismo, les dije yo. Eso no se lo dije, pero es cierto. El diablo le inspiró. ¿Por qué? Porque eso va en contra de todo lo que la Biblia enseña. La Biblia dice que yo me congrego para edificar a mi hermano, para llevar las cargas los unos de los otros. Dios me da un don para bendecir a mis hermanos. Dios me llama a cantar junto con mis hermanos. Dios me llama a bendecir a mis hermanos, a animarlos, a estimularlos al amor y a las buenas obras, a congregarme por ellos. Yo no vengo a la iglesia solo por Dios, yo vengo a la iglesia por los hermanos también. Dios y los hermanos. ¿Y qué tal si un hermano peca? Pues mis ojos y mi mirada está en Cristo, porque es a Cristo a quien imito, no a los hermanos. Pero sí los debo llamar al arrepentimiento. Y sí debe interesarme su bienestar espiritual. Porque Dios, hermanos, no me llama a estar enfocado en mí. El cristianismo es más, dice aquí humildad. Jesús lavó los pies de los discípulos. ¿Y qué les dijo Jesús? Después que se le lavó los pies, el que quiera ser más grande de ustedes debe ser el servidor de todos. El que quiera ser el mayor debe actuar como el más joven aquí en la iglesia. En esto sabrán que son mis discípulos, en el amor unos por los otros. Es imposible, hermanos, que usted sea cristiano y no quiera tener compañerismo con los demás, o que no le importe la vida de los demás, porque eso va en contra de todo el cristianismo que encontramos en la Biblia. Así que ese dicho, yo voy a la iglesia por Dios y no por la gente, hermano, arranquémoslo de nuestros labios, porque no viene sino más del infierno mismo, ¿verdad? Hermanos, Dios nos llama, aquí vamos a ver después, soportarnos unos a otros, nos dice más adelante. Entrañable misericordia. Dice el versículo 12, de benignidad. Benignidad, hermanos, ser benigno es mostrar bondad al que no se lo merece. Dice después, humildad, lo que acabo de decir. Jesús lavó los pies de los discípulos. Jesús dijo siempre, usted se acuerda que los discípulos se peleaban cuál de ellos va a ser el mayor. Y Jesús les dice, no busquen esto. Actúen como el más joven. Actúen como el servidor. En el mundo, el fuerte quiere enseñorearse de los demás y que le sirvan. Hermanos, yo no puedo venir a una iglesia buscando que me sirvan, hermanos. No. Yo debo de venir buscando servir. Luego dice, mansedumbre. Y Jesús dijo, ¿verdad? Aquí lo tengo escrito también. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Y esto me gusta. ¿Cómo voy a descansar yo, mi alma? ¿Cómo va a encontrar descanso? Si yo ando buscando exaltarme, si yo ando buscando la vanidad y el orgullo, mi alma va a estar en conflicto. Pero si yo voy buscando la humildad y la mansedumbre, como es el Señor Jesús, entonces va a llegar descanso en mi alma. Cuando yo no estoy tratando de probarme, cuando yo no estoy tratando de exaltarme, cuando yo no estoy tratando de anunciar, como dice alguien, ¿verdad? Un buen perfume no necesita anunciarse, ¿verdad? Hermano, no lo dije bien, ¿verdad, hermano? Pero el punto está ahí. Dice paciencia. Todas las cosas que vemos en Cristo. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor Jesús, ¿verdad? No retarda su promesa de su venida. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Para quién? Con nosotros. No queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Jesús es paciente con nosotros. Y como hermanos, Él ha sido paciente con nosotros, ¿verdad? Una cosa aquí. ¿Cómo fue paciente Él de esperarnos para que viniéramos a sus pies? ¿Cómo fue paciente de Él para esperarnos que nos arrepintiéramos? Pero ¿cómo ha sido de paciente con nosotros en este caminar también, hermanos? Versículo 13. Soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó. Nuevamente, la motivación es Cristo, ¿verdad? Así, hacedlo también vosotros. Y yo sé que es fácil leer esto rápido, pero comprendemos que vivimos en un mundo caído, hermanos, donde por el pecado en nosotros y en los demás, nosotros vamos a herir, pero nosotros también vamos a ser
heridos, hermanos, por el pecado de los demás. Y si usted ha herido a alguien, pues fácil, tiene que ir a pedir perdón, ¿verdad? La Biblia no puede ser más clara. Pero ¿qué tal, hermanos, si usted es el que ha sido herido y lastimado? Y yo sé de que en esto es bien duro y triste a veces, hermanos, predicar estas cosas, ¿verdad? Porque a veces hay gente que ha sido tremendamente abusada en la iglesia. Y esto yo he visto a veces. A veces se está predicando del perdón, pero se predica del perdón minimizando el dolor de la gente, o ignorando el dolor de la gente, o minimizando la falta que hizo el otro. Y eso no es correcto tampoco, hermanos. El pecado es pecado. Y quizás contra usted se pecó horriblemente. Hubo abusos quizás contra su persona. Y usted, porque Dios nos ha dado un sentido de querer que se haga justicia. Usted quiere que se haga justicia. Personas que han sido abusadas físicamente, otros emocionalmente. Entonces yo quiero hoy decir rápidamente aquí 3 cosas que me han ayudado a mí mucho con este tema del perdón. El primero, y voy a dar versículos para todos. Si puede poner nuestra hermana Romanos 12, por favor, versículo 18. Dice aquí la Biblia, si es posible, dice, porque no es posible estar en paz con toda la gente, ¿verdad, hermanos? Hay gente que no está en paz ni consigo mismo. Pablo le dijo a Timoteo, Alejandro, el caldero me ha causado muchos males, cuídate de él. Unos pasajes antes le dijo Pablo, evita tales hombres. Entonces hay gente, hermanos, que es muy, muy mala. Y que, hermanos, no puede hacer uno nada más. Que no se quiere arrepentir, que quiere seguir siempre haciendo el mal. Y que quizás no quiera pedir perdón, pero nuestro deber es perdonarlos. Vamos a ver por qué en un segundo. Perdonarlos. Y en lo que dependa de nosotros estar en paz con ellos. Pablo dice, si te piden de comer, el que te hizo el mal, dale de comer. Si te pide de beber, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, dice, ¿verdad? Y aquí mismo dice, en cuanto ustedes dependan, estén en paz con todos los hombres. O sea, yo voy a hacer mi parte, hermanos, siempre. El 19 dice, y esta es la clave, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y esto a mí me ha ayudado mucho. Si puede poner nuestra hermana Hebreos 12:15 también, como parte de este punto. Hermanos, a mí me ha ayudado en gran manera a comprender esto. La venganza le pertenece a Dios, a Él. Mía es la venganza, dice Dios. O sea, la venganza yo no la puedo llevar a cabo. ¿Por qué? Porque la venganza va a destruir mi corazón, hermanos. Yo por mi pecado y por mi debilidad no puedo tener en mi corazón ese deseo de venganza. ¿Por qué? Porque esto va a amargar mi alma. Y aquí dice, miren bien, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea, que no se salve. ¿Por qué? La Biblia dice que si no perdonamos a los hombres sus ofensas, el Padre no nos va a perdonar a nosotros, ¿verdad? O sea que dentro del fruto de la salvación es el perdón. Es más, Jesús nos enseñó a orar que pidiéramos perdón por nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Y por qué nos dice Dios que perdonemos también? Porque si no, dice que va a brotar una raíz de amargura que estorbe y por ella muchos sean contaminados. Este es otro problema. Yo no puedo llevar en mí el sentido de venganza. ¿Por qué? Porque, hermanos, esto va a contaminar mi alma. Y aquí es el problema. Cuando una persona está amargada y tiene resentimiento y tiene odio en su corazón, comienza a amargar a todos los que están a su alrededor, ¿verdad? Comienza a amargar a la esposa, comienza a amargar a los hijos, o la esposa comienza a amargar a todos y comienza una amargura. Y si hay algo horrible es estar con alguien amargado porque contamina, hermanos. Contamina siempre esa persona. La venganza no es mía, es de Dios. Por tanto, si han pecado contra mí, Dios es el que se va a encargar, no yo. Génesis 50. En las pantallas, si gusta, por favor, hermana. Otra cosa que me ha ayudado a mí mucho es, en cuanto al perdón. Y al igual que José, yo he comprendido esto, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a sus propósitos son llamados. O sea, Dios, hermanos, puede usar el mal que me han hecho a mí para mi bien y para su gloria. O sea, cuando alguien hace algo malo a usted, Dios lo permitió, hermanos. Dios lo permitió. Y Dios lo puede usar
para su bien y para la gloria de Dios. Y mire lo que dice Génesis 50, versículo 15. Los hermanos de José vieron que su padre se había muerto. Se acuerda que ellos lo vendieron por esclavo a Egipto, ¿verdad? Y dijeron ellos, quizás José hoy nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. ¿Por qué? Porque el que es malo piensa que el otro es igual a él. Porque el que es así, ¿verdad? Piensa que ellos estaban pensando que ellos eso es lo que hubieran hecho. El mal pensado piensa que todos son igual a él. Entonces dice que enviaron a decir a José, quizás esto fue mentira. Tu padre mandó antes de su muerte diciendo. Bueno, da a entender que fue mentira porque ellos dijeron, quizás hoy nos va a aborrecer, ¿verdad? Así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, como lo maltrataron, ¿verdad? Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de tus siervos, de los siervos del Señor, Dios de tu Padre. Y José dice que él lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos, porque José era príncipe en Egipto, ¿verdad? Pero mire lo que le dice el 19, que era mi primer punto. Le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Que acaso es mi trabajo vengarme? ¿Que acaso es mi trabajo darle sus merecidos? No, yo no estoy en lugar de Dios. Debemos entender eso, hermanos. Yo por mi pecado no puedo traer una justicia perfecta. Dios sí, hermanos. Dios se va a encargar, Dios va a hacer, Dios vio todo. Él conoce las intenciones del corazón, Él sabe bien. Por tanto, lo primero es, yo lo dejo en Dios y pido que Él me sane en mi corazón de esto. El 20, mi segundo punto. Dios puede usar el mal que nos hagan para el bien, porque dice, vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. O sea, la maldad fue real. Ellos le hicieron el mal a José, pero Dios lo encaminó para bien, para mantener con vida al pueblo de Israel, la familia de Jacob. Y a mí siempre me gusta hacer ese hincapié. Judá fue el que hizo el plan de que lo vendieran, ¿verdad? Y todo esto fue para mantener en vida a ese malvado de Judá, hermanos, porque de la descendencia de él nacería David, y de la descendencia de David se prometió que nacería el Señor Jesús. Estos sufrimientos no fueron en vanos, fueron para mantener en vida al pueblo de Israel, de quien un día vendría el Salvador del mundo. Hermanos, luego le dice, el 21, el último aquí, ahora pues no tengáis miedo. Él podía vengarse, hermanos, pero les dice, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Él no pagó mal por mal, hermanos. Él confió en que Dios te encargaría de todo. Él les trató con bien y él pudo ver que Dios usó aquella situación para bien. Tercero que me ayuda a mí en cuanto a esto del perdón, se puede poner nuestra hermana Miqueas 7:18. Lo tercero es esto. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, hacerlo ustedes. Me ayuda a pensar que la venganza es de Dios, yo no la puedo cargar. Mi deber es perdonar, dejarlo en las manos de Él. Me ayuda a pensar de que Dios va a usar ese mal que me hicieron para bien, para su gloria y para mi bien. Y me ayuda a pensar en cómo Cristo me perdonó, hermanos. Y aquí dice que en cuanto al perdón de Dios, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad? Y Él olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo. A Dios no le cuesta perdonar como a nosotros. Él se deleita en misericordia, hermanos. A Él no le cuesta perdonar. Él se deleita en hacerlo. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Y dice, hermanos, que Él sepultará nuestras iniquidades. O sea, Él las olvida. Él lo entierra para no verlo más. Y luego, si no queda claro, dice, Él lo echa al profundo del mar todos nuestros pecados. Hermanos, así nos ha perdonado Dios. Él ha tomado nuestros pecados. Versículo 14, sobre todas estas cosas vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Qué mantiene una familia unida? El amor. ¿Qué mantiene una iglesia unida? El amor. Primera de Pedro 4:8 dice, sobre todo tengan entre ustedes un ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Versículo 15, y la paz de Dios gobierne en sus corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y aquí Él nos dice de que el nuevo hombre es uno de entrañable misericordia, benigno, humilde, manso, paciente, perdona, se soporta, ama.
Y debe de la paz de Dios, dice aquí, gobernar su corazón. Y la Biblia nos dice, por nada estén afanados, dice. Porque Dios sabe cómo somos, hermanos. Fácil perdemos la paz, ¿verdad? Fácil nos afanamos por el pecado aún en nosotros. Pero dice que cuando ese afán viene, por nada estén afanados, si no sean conocidas todas sus peticiones delante de Dios, con ruegos, con acciones de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús, dice. O sea, hermanos, ¿cómo recibimos paz? Por medio de orar. Versículo 16, ya concluyendo, hermanos, esto es lo último. Para, hermanos, nosotros ser ese nuevo hombre que Dios quiere que seamos, la palabra de Cristo debe morar en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Hermanos, la palabra de Cristo more en abundancia, dice. Abundancia. Ahora, hermanos, la pregunta aquí es, ¿cuánto usted lee la Biblia? Y si no lee la Biblia, hermanos, por eso es que anda como el viejo hombre. Y póngase a pensar, si mira películas donde todo el tiempo es solo de matanzas y de cosas así, y si mira redes sociales y quizás sigue páginas malas, o sus amigos ponen cosas malas, y si anda escuchando música del mundo que habla de adulterio, de fornicaciones, de aquel me fue infiel, estoy enojado con aquel, aquí y allá, y todo el tiempo se llena de todas estas cosas, ¿cómo no va a vivir lleno de afán? ¿Cómo no va a vivir lleno de malos pensamientos? ¿Cómo no va a vivir lleno de rencor y de odio? Si su mente y su corazón solo lo han alimentado de basura que el mundo nos sirve y que Satanás nos sirve para tenernos destruidos. ¿Por qué cree que toda la gente hoy solo es depresión, depresión, depresión y depresión? Los estudios de psicólogos dicen que desde el año 2012 en los adolescentes ha subido grandemente, hermanos, no solo los suicidios, pero la depresión y la ansiedad y todo esto, desde que se les dio el teléfono. ¿Por qué el teléfono es tan malo para los niños? Porque ahí miran pornografía, porque ahí miran cosas sucias, porque el cyberbullying que le dicen hoy, ¿verdad? O yo no sé cómo es que le llaman, de que ahí se burlan o se dicen cosas y todas estas cosas que están pasando. Piense usted en qué es lo que usted mira, qué es lo que usted medita, de qué llena su mente. Tal vez usted está lleno de malos pensamientos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la palabra de Cristo no mora en abundancia en usted y en mí. Por tanto, que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Charles Spurgeon dijo una frase que a mí me quedó tan grabada. Él dice, no hay un día en que no me lamente de mi pecado, hablando de su naturaleza pecaminosa. Todos los días vamos a luchar contra el viejo hombre, hermanos. Pero allá nosotros, si deseen, dijo Pedro, como niños recién nacidos, la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Que deseen la palabra. Y aquí sería el segundo aquí. ¿Cuánto lee la Biblia? Pero la segunda pregunta es, ¿cómo lee la Biblia, hermanos? La lee, hermanos, teniendo esa comunión con Dios, con un corazón que adora a Cristo. Salmo 119, 97 dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día sea mi meditación. Amo tu ley. Y la amo tanto. Hermano, ¿en qué pasa pensando usted todo el día? Quizás no piensa ni en su esposa, quizás no piensa ni en sus hijos, quizás su mente está todo el día en cosas malas. Pero, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día sea mi meditación. Salmo 119, 47, me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Salmo 19, versículo 10. Recuerde que esas son alabanzas escritas. Tus mandamientos son deseables más que el oro y que mucho oro afinado. Son más dulces que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con tus mandamientos y en guardarlos hay gran galardón. Ahora dice que también debemos cantar con gracia en nuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Hermanos, me acuerdo, hermano Tony Merida dijo, yo no he visto a alguien que haya escrito una canción a su trabajo. Pero usted no le va a escribir una canción a la persona más mala que usted conoce en el mundo, que más daño le ha hecho. Una canción de amor o de gozo, de regocijo. Pero aquí estamos hablando de cantarle al Señor, al que nos amó, al que murió por nosotros. Y aquí dice himnos, como ese himno ante el trono celestial. Él intercede hoy por mí. Ese es mi favorito de todos los himnos, hermanos, por lo que habla que está haciendo Jesús por mí.
O ese himno, ¿verdad? Esa canción, con tu sangre nos ha redimido para nuestro Dios, y comienza a alabar a Dios. O esa es la canción de Danilo Montero, ¿verdad? Donde él dice, ¿verdad? De que el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y está cantando el Salmo 23. Ahí se canta un salmo. Pero hermanos, debemos cantar al Señor. Debemos adorar al Señor. Debemos usar estos medios de gracia para tener comunión con Dios. Y entonces se cumplirá el 17. Todo lo que hagamos entonces, sea de hecho o de palabra, lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Oramos, hermanos. Padre, yo le doy las gracias por su palabra que nos ha hablado, Señor, el día de hoy, sobre la gran lucha que tenemos, Señor. Esta es la lucha del cristiano, Señor. Esta es la gran lucha, Padre. Esto ha sido lo más difícil en mi vida durante todos estos años. Padre, el mayor enemigo ciertamente no es Satanás, no es el mundo. El mayor enemigo he sido yo mismo todas las veces, Señor. El mayor enemigo de mi hermano es él mismo, de mi hermana es ella misma, es la carne, es el pecado que aún mora en nosotros. Satanás está fuera de nosotros, el mundo está fuera de nosotros y nos pueden tentar, Señor, mas no nos pueden hacer caer. Mas con la carne la batalla es diferente, porque es un enemigo